Supera tus miedos desde hoy mismo. Sí, chicos, los entiendo. Yo también he pasado por situaciones muy difíciles donde he tenido muchísimos miedos, los sigo teniendo, me ha tocado, digamos, realizar procesos, por ir por mis sueños, porque muchas veces he tenido sueños, deseos y como que, bueno, aparece la palabra miedo y como que, Dios, ¿qué hago? Pero bueno, sigo con mis proyectos, con mis sueños y lo mismo le digo a ustedes, muchachos, sigan por lo que ustedes quieren, no se dejen llevar por cosas negativas, nada, sigamos. En un experimento que se realizó en Japón con dos simios en cautiverio, hallaron neuronas que respondían rápidamente a imágenes de las culebras que le presentaban los investigadores. O sea, apenas le mostraban las imágenes de las culebras, ellos respondían rápidamente con miedo. Entonces ya después los resultados de esta investigación reforzaron la teoría de que los simios en su evolución desarrollaron una visión más aguda para poder sobrevivir de las culebras de la selva. O sea, prácticamente si no existiera el miedo, no sobreviviríamos nosotros los seres humanos tampoco, porque no crearíamos estrategias de supervivencia. Entonces el problema no es el miedo, chicos. El problema es lo que nosotros le ordenamos al miedo según nuestras creencias. Las emociones no son malas, muchachos, las emociones son buenas. Por algo las tenemos en nuestra vida y por lo que vimos anteriormente. O sea, el miedo existe para sobrevivir, el miedo existe para crear estrategias, el miedo existe para muchas cosas, sino que lo malo es cómo nosotros interpretamos el miedo. Yo soy de las personas que yo digo de que uno tiene que hacerse amigo de sus emociones. Cuando uno se hace amigo de sus emociones, uno ve todo diferente, o sea, ves todo diferente porque vas a estar más tranquilo, más calmado, vas a comprender de dónde viene ese miedo, que, como dije anteriormente, que si es, digamos, de tu pasado, de tus traumas, de tu adolescencia, entonces vas a comprenderlo y lo vas a amar y te vas a hacer parte de él. Y poco a poco, obviamente, eso no se va a ir de una, sino que vas a ir como con él, en compañía con él, y cuando se presente como que lo vas a asimilar de una manera más tranquila. Hay un médico que yo lo escuchaba y me parecía súper bueno, que él una vez me dijo, uno tiene que hacerse amigo de sus enfermedades. Y él me comentaba los casos de que hay gente, y que yo he visto también gente que ha tenido cáncer, gente con enfermedades muy fuertes, y que aprenden a trabajar sus emociones, y hacerse amiga de esas emociones y hacerse amigos de su enfermedad. Y no sé si ustedes han visto casos cuando esa persona, ¡pum! Ah, no, es que ya no tiene cáncer. No, mira, que ya no está enfermo, está lo más de bien. Son personas que trabajan mucho en sus emociones. Entonces, de eso se trata, muchachos. Aprender a trabajar en el miedo. El problema no es el miedo. El problema es cómo nosotros manejamos esas creencias que hemos creado a partir de nuestra vida. O sea, cómo nosotros vamos abarcando esos diferentes procesos, porque el miedo no es el problema. Bueno, yo admito que a mí me encanta hablar en público, pero me da miedo también. Me encanta, pero me da miedo y me da pavor. Y he perdido varias oportunidades, perdí varias oportunidades por eso, que ahora yo digo, ay Dios, pero bueno, o sea, es cuestión de, como les digo, muchachos, trabajar, ir trabajando. Cuando uno quiere algo, cuando uno se esfuerza y cuando uno realmente lo desea, uno lo hace. Entonces resulta que en un tiempo yo estaba en un grupo de trabajo social, de mi trabajo, y éramos un grupo de mujeres, y una doctora estaba a cargo de ese grupo. Entonces habíamos trabajado en un proyecto súper bonito, comunitario, bueno, todo eso. Entonces resulta que ella nos dijo en una reunión, bueno, ¿quién quiere salir a sustentar en la universidad este proyecto que hemos hecho? Es para que lo sustentes delante de los decanos, de los estudiantes, bueno, de un mundo de gente. Nadie dijo nada, nadie alzó la mano. Yo por dentro estaba como, ay, yo lo quiero hacer, pero pues no me atrevía porque me da muchísimo miedo. Y me da muchísimo miedo hablar delante de tanta gente, de muchas personas. Entonces,
Entonces, como yo soy muy expresiva, yo creo que la doctora me vio y se me notó en la cara, me dijo, ¿tú lo vas a hacer? Y yo, no, no, no. Y me dijo, ¿tú quieres, cierto? Y yo, sí. Y me dijo, hazlo porque se ve que tú lo quieres hacer y además sería algo que te ayudaría muchísimo. Entonces yo como que, como yo soy impulsiva también, yo soy Aries, entonces yo dije, sí, 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 de una, sí. Entonces como que yo contenta, la adrenalina, y bueno, yendo hacia mi casa yo como que, ay, voy a hacer la sustentación. Después yo, delante de tanta gente, delante de los decanos, delante de universitarios, delante de otra gente de otras fundaciones, y yo como que, ay Dios. Entonces llegué a la casa y me empezó como, Dios mío, yo estoy loca, ¿yo qué acabo de hacer? O sea, yo no sabía qué hacer, yo dije, no, voy a llamar a la doctora, le voy a decir que no, alcancé como a coger el teléfono, le iba a llamar, pero después como que yo dije, no, tú puedes hacerlo. Muchachos, les cuento que yo tenía mucho miedo, tenía pavor, pero en el fondo yo lo quería, porque era algo en lo que yo había trabajado muchísimo, algo que me encantaba, pero solamente el hecho de imaginarme hablando delante de tanta gente, el que dirán, el bueno, en fin, como que se me llenaba la cabeza de muchos pensamientos y de muchas cosas. Entonces, entonces me dije a mí misma, tú puedes. Mí misma, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Luchar con esos miedos que tienes. Sí, va a ser mucha gente, pero listo, o sea, enfrenta esos miedos, no pienses en el que dirán, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Listo, que te den nervios y todo eso, que de pronto se te enrede la lengua, que te coloques muy nerviosa, pero que nadie te va a hacer daño o nadie te va a colocar algo en la cabeza diciéndote si tú no haces esto bien. Entonces empecé a pensar en todo eso, me empecé a meter en internet, a mirar a ver cómo exponía de una muy buena manera, a indagar muy bien el tema que iba a exponer. Bueno, en fin, trabajé mucho en mí, me miré al espejo, le decía a mi mamá, hablaba con mi mamá, después con unos amigos, les exponía, hasta que llegó el día. O sea, ya estaba todavía muy nerviosa, había muchísima gente, estaban los decanos, estudiantes, bueno, en fin, los ponentes que eran personas súper profesionales, me tocó hacerme adelante en una mesa con agüita y yo. Les cuento que cuando fui a exponer, estaba muy nerviosa, que yo creo que se me notó muchísimo, me temblaba, se me enredó la lengua, en fin. Y bueno, o sea, los primeros 10 minutos o menos de 10 minutos fueron de como así como de suspenso, pero les cuento muchachos que ya después de esos minutos nadie me paraba. Ya después yo estaba empoderada, hablando del tema, me sentía súper bien, en confianza y con la adrenalina como que lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Pues les cuento muchachos que ya después cuando se terminó la ponencia, la doctora me dio un abrazo grandísimo que nunca lo voy a olvidar. Me dijo, lo hiciste súper bien. Después la universidad me hizo una entrevista, me tomaron fotos. Ya después mis compañeros de la universidad como que, uy, eres tú. Bueno, así entonces era una sensación impresionante que aún no lo olvido. ¿Cómo será que la recuerdo y me genera, wow, me siento súper bien? Y me siento muy orgullosa de haber enfrentado ese miedo y que casi no lo hago. Entonces, ¿qué hubiera pasado donde no lo hubiera hecho? Me deprimo, me hubiera sentido re mal, me hubiera sentido peor. Entonces, o sea, al principio obviamente estaba temblando, estaba nerviosa, pero lo hice, muchachos. Entonces, eso les digo yo a ustedes. Si tienen un miedo, enfréntenlo, pero pues trabajen en eso, practíquenlo y se les va a hacer más fácil. Un tip que te voy a dar es antes de enfrentar eso que tanto te da miedo, acuérdate una situación similar en la que hayas enfrentado ese miedo y que hayas tenido resultados positivos. Algo así como por ejemplo lo que yo hice, que yo ahora por ejemplo voy a realizar, ay no, es que ven, mira, haz una presentación, haz una ponencia y yo obviamente me da mucha cosita porque es normal, pero yo me acuerdo de esa situación que me enfrenté a esa ponencia, bueno, todo eso, recuerdo los resultados positivos y eso me ayuda como a enfrentar el siguiente obstáculo. Otra es, lee historias de personas exitosas que han enfrentado sus miedos. O sea, yo creo que la mayoría va a saber que enfrentan sus miedos y les va súper bien. O sea, la mayoría de los casos, entonces lees las historias, cómo enfrentaron esos miedos. Obviamente han sido personas que sufrieron de bullying, personas con muchos
con muchas cosas que les pasó en su pasado, también pensaron en el que dirán, también pensaron en que se les iban a burlar, pensaron, no, ustedes pensarán que soy loco. Entonces lee esas historias y eso te va a sentir, te va a hacer sentir como en, otra persona también pasó por esta situación o está pasando por esta situación. Entonces es muy bueno, es una actividad muy chévere. Bueno, muchachos, ahora el reto es el siguiente: rétense en ustedes mismos. En un cuaderno, yo soy partidaria de que lo que no se escribe, no se apunta, no existe. Uno lo deja en el olvido. Entonces les recomiendo, en un cuaderno apunten sus miedos del más leve al más fuerte. El miedo más hasta el más fuerte, para hasta afrontar, digamos, el más. Me gusta trabajar día a día en ellos. Me gusta trabajar día a día en ellos. Entonces un ejemplo es, por ejemplo, que me da miedo viajar sola a otro país. Entonces hago una listica de lo que voy a hacer esa semana para trabajar en ese miedo. Y el día 1, por ejemplo, voy a investigar sobre mujeres que han viajado solas a otro país. El día 2, sobre el presupuesto que uno tiene que llevar para El día 3, sobre cómo me voy a organizar. O sea, así sucesivamente. Y colóquenle una fecha para realizar ese miedo. Por ejemplo, listo, me voy a ir, ya le coloqué la fecha, el 3 de junio me voy a ir, no sé, a Dubái, por así decirlo. Entonces, ya sé, ya investigué, ya me preparé, voy a superar ese miedo de irme sola a otro país. Esa es la fecha, me organizo y me voy. Entonces, así con todos los miedos que ustedes tienen. No solamente sino otros que ustedes tengan, de hablar en público, de las arañas, de miedo a emprender, miedo, bueno, en fin. Ese ejercicio es súper bueno y sé que les va a ir súper bien. Muchachos, muchas gracias. Les mando muchos besos. Les mando energías muy bonitas para sus días. Nos vemos en la próxima y espero que enfrenten sus miedos. Chao.